58. Bueno, voy a sumar a Javier Estuardo. Hay mucha gente que se suma a Alerta hasta ahora y vamos a hacer un resumen con la Javi respecto a lo que pasó esta bomba. Es un terremoto muy fuerte lo que está pasando en la mirada judicial, política, ejecutiva de nuestro país. Esto es muy grave. Está Javier Estuardo para hacer el resumen de ya la definitiva suspensión de la ministra Ángela Vivanco. Javi, bienvenida, un gusto. Último minuto. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas tardes. Tú lo mencionaste, esto es realmente un terremoto lo que se vive acá al interior del Poder Judicial, principalmente luego de que este fin de semana en particular se conocieran distintos chats entre la ministra de la Tercera Sala Constitucional, Ángela Vivanco, en conjunto al abogado Luis Hermosilla. Estos irían principalmente enfocados al nombramiento de la ministra en 2018. Ella justamente formaba parte de la quina propuesta por parte del Poder Judicial, y lo que demostraron los distintos chats principalmente era la vinculación que Ángela Vivanco tenía con Luis Hermosilla justamente para su nombramiento en particular. Hubo distintas conversaciones incluso con parlamentarios justamente para que a la ministra Ángela Vivanco llegara e ingresara como ministra del Poder Judicial. La primera, hay que mencionar que viene desde la academia, porque generalmente la propuesta que se realiza en estas quinas es que sean funcionarios con carrera judicial, es decir, que hayan participado como magistrados, como ministros de Cortes de Apelaciones, pero en este caso en particular la ministra Vivanco venía de la academia, específicamente del ámbito universitario. Bueno, se dan a conocer estos chats y debido a eso... A eso de las 8 de la mañana con 50 minutos se desarrolla este pleno extraordinario. Hay que mencionar que la ministra Vivanco había solicitado un permiso para no asistir a este pleno durante esta jornada. Este permiso se solicitó en agosto para este día y para el próximo 13 de septiembre. Van a ser las dos instancias donde ella no acudirá finalmente al Poder Judicial, al interior de la Corte Suprema, para participar de estos plenos que durante esta jornada se realizan de forma extraordinaria. Fue bastante extenso, prácticamente toda la mañana se efectúa este pleno y se decide suspender finalmente del cargo a la ministra de la Tercera Sala Constitucional, Ángela Vivanco. Además, se abre un cuaderno de remoción específicamente en su contra por distintas causas, no solamente ligadas a materias con chats del abogado Hermosilla, sino que también a otras materias. Si me das permiso, Rodrigo, son 6 puntos en concreto los que me gustaría nombrar. Uno de ellos es la interferencia en el último procedimiento para la designación de fiscal nacional y también para el nombramiento de conservadores de bienes raíces, tanto de Viña del Mar y de Concón. Ese es un punto. El segundo, irregularidades en la tramitación y conocimiento de la causa Consorcio Velasmo. Esto en relación a Codelco también. Tercer punto, intervención en el nombramiento de ministros y ministras en coordinación con el abogado Luis Hermosilla. Ahí teníamos una causa ya ligada justamente al abogado. Cuarto punto, intromisión en las causas en la tramitación en la integración de salas de la Corte Suprema en conjunto al abogado Luis Hermosilla. Cuarto punto. Quinto punto, la entrega de información acerca de causas relacionadas con miembros de Fuerzas Armadas y de Carabineros. Esto específicamente es por el motivo que ella participa dentro e integra una de las salas quizás más importantes dentro del Poder Judicial, que sería la Tercera Sala Constitucional. Esto significaría que justamente información se da a conocer incluso previo a dar a conocer los distintos fallos. Y el sexto punto es la concertación justamente con el abogado Luis Hermosilla. Esto ha derivado finalmente en la suspensión de la ministra de la Tercera Sala Constitucional, Ángela Vivanco, y de la apertura de este cuaderno de remoción, bien digo, principalmente y de acuerdo a lo que se señala por parte del propio presidente de la Corte Suprema por
afectar principios básicos que tiene el Poder Judicial, que sería, por ejemplo, la imparcialidad y también la independencia. Pero hay declaraciones efectuadas por parte del presidente de la Corte Suprema, el ministro Blanco, quien justamente posterior a este pleno extraordinario se aposta en el salón principal de la Corte Suprema justamente para dar a conocer este punto en particular. Hay declaraciones, lo revisamos inmediatamente. Atendida la gravedad de los hechos expuestos precedentemente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Acta 108/2020, se dispone desde ya la medida cautelar de suspensión de todas las funciones propias e inherentes al cargo de ministra de la señora Vivanco Martínez durante la tramitación del cuaderno de remoción. Último minuto. Bueno, esa es la declaración pública, el comunicado de prensa que habla el presidente de la Corte Suprema. A mí me parece que tendría que haber respondido preguntas. Un tema súper relevante para el país. El ida y vuelta hubiera sido muy interesante. Javiera, ¿qué dicen los demás jueces acá? ¿Qué dice la Asociación de Jueces respecto a esto? Sí, mira, Rodrigo, ellos llegaron al interior de la Corte Suprema bastante temprano, a eso de las 10 de la mañana. Ya se estaba desarrollando este pleno extraordinario, pero a lo que acudieron ellos principalmente también es a presentar un oficio para presentar y mencionar finalmente el parecer de que los distintos magistrados, los distintos jueces a nivel nacional tienen respecto a esta materia en particular. De hecho, ellos mismos mencionaron que en cualquier causa que se viera involucrada la ministra Ángela Vivanco, sea por su nombre o por su persona, ellos no participarían de este tipo de causas. Y también mencionaron un tema realmente importante que en voces de su propio presidente, del presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, detallaron que era el temor que quizás todos los magistrados tenían a nivel nacional, que existiera un vínculo finalmente entre la política, definiendo finalmente las decisiones al interior del Poder Judicial, que siempre ha sido característico por su independencia. Pero ¿qué han dicho respecto a esta materia en particular? Lo revisamos inmediatamente. La forma de nombramiento, y lo denunciamos incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta forma, esta estructura de nombramiento pone en grave riesgo justamente que hayan actores que influyan en la decisión política, en la decisión de los tribunales. Y lo que se dio cuenta el día de ayer es justamente ese mayor miedo o riesgo que nosotros como asociación teníamos, que el mundo político en el fondo influya en las decisiones que tienen que ser independientes, imparciales de cada uno de los tribunales. Último minuto. Bueno, ahí tenían las palabras que yo bien les mencionaba, independiente e imparcial. Son principalmente los motivos por los que trabaja finalmente el Poder Judicial y que en estos momentos se genera un terremoto debido a lo que está sucediendo justamente con la ministra Ángela Vivanco. ¿Qué es lo que resta en materia de este tema en particular? Bueno, la ministra tiene hasta un plazo de 20 días de corridos, principalmente para presentar una réplica. Es decir, estos días se acabarían en concreto el próximo 29 de septiembre, pero a ser de día domingo se traspasa al primer día hábil, que sería el 30 de septiembre. Ese día va a ser absolutamente clave porque va a ser la fecha final, el plazo fatal que tiene la ministra Ángela Vivanco para presentar sus descargos respecto a esta materia, para presentar un informe, y de ahí lo que sucede es que el Pleno de la Corte Suprema termina revisando el informe y determina en base a votación si es que finalmente remueve de su cargo a Ángela Vivanco específicamente. Hay reacciones también políticas, Rodrigo, desde la mañana, bastante temprano. Distintos ministros, distintos parlamentarios han ido comentando esta materia en particular. Incluso desde el gobierno catalogaron de preocupante esta situación. Hace un par de minutos incluso el propio ministro de Justicia llegó hasta el Palacio de Tribunales. Él tenía programada una reunión a eso de las 9 de la mañana junto al propio presidente de la Corte Suprema. Esta reunión se debió aplazar durante esta jornada. Nosotros vamos a ver si podemos escuchar declaraciones también del ministro Cordero para ir conociendo principalmente lo que va a decir respecto a esto. Muy bien. Para incluir el procedimiento hay que Último minuto. Ministro, estamos en vivo para Radio DN. ¿Cree que esto es una buena señal
para la ciudadanía respecto a la transparencia para el Poder Judicial? Mire, como lo señalé en su oportunidad cuando la Corte conformó la Comisión de Ética, este es un momento difícil para el sistema de justicia. Y pese a lo doloroso, es que sea el propio sistema de justicia que tenga capacidad de tomar decisiones y abordar este tipo de decisiones para establecer responsabilidad. Es una situación difícil, inconfortable, lastimosa, pero también creo que las personas tienen que estar tranquilas que los poderes del Estado toman sus decisiones. En este caso ha sido el Pleno de la Corte quien ha tomado su propia decisión y vamos a esperar la tramitación de ese procedimiento para ver qué es la decisión que toman en definitiva. Eso. Que esté muy bien. Ahí está el micrófono. Ahí escucharon las palabras del ministro de Justicia refiriéndose a esta situación, a un momento difícil, lo que se está viviendo en el sistema judicial. Con esas palabras nos vamos a quedar, Rodrigo. Sí, ese es el título, momento difícil para el sistema de justicia. Sin embargo, bueno, la construcción del Tribunal de Ética, perfecto lo que dice el ministro, pero yo les quiero decir algo. No se olviden que todo esto que está pasando es porque un medio como CIPER hace la investigación y porque se incauta un celular. No se olviden de la génesis, porque hoy día todos parecen como que si fuese todo prístino, todo limpio, todo pulcro. Hubiera seguido así. Mes de septiembre de 2024 hubiera seguido igual, teniendo un tribunal de ética igualmente ahí, trabajando ahí. Hubiera seguido todo igual. Los nexos hubieran seguido igual. Entonces, me pregunto yo, ¿por qué no se hacen autoinvestigaciones permanentes? Lo mismo que en las municipalidades. ¿Por qué no se hace un barrido, y lo venimos diciendo desde acá, permanente? Tiene que venir un medio de investigación como CIPER, desnudar todo lo que pasa con los chats para provocar esto, porque si no, todo es piola y todo sigue funcionando igual. Entonces, me dicen, no, la justicia está funcionando muy bien. Sí está funcionando bien porque hay una presión mediática también. Y porque los chats que uno lee es una obviedad de que acá hay un lazo, de que hay conexión, de que hay un trabajo mixto, de que hay búsqueda de ayuda. Entonces, a mí me parece que hay que decir efectivamente lo que dice el ministro, pero también hay que decir, esto es gracias a CIPER. Si no, hubiéramos seguido igual. Entonces, no seamos tan vivos, no seamos tan vivos. ¿Qué pasa con la arista política, Javiera? ¿Va a haber una acusación constitucional acá, sí o no? Sí, mira, Rodrigo, y un tema súper importante que es lo que mencionó el propio ministro de Justicia hace 10 meses atrás cuando inicia toda esta investigación. Esto realmente es una caja de Pandora. Está recién iniciando todas estas investigaciones. Ya tenemos a las primeras personas en prisión preventiva. Se está avanzando ahora, por ejemplo, con la suspensión de la ministra Ángela Vivanco de su cargo al interior de la Corte Suprema, pero son miles y miles de chats a los que deben revisarse, no solamente por parte de la defensa, sino que también por parte del Ministerio Público. Así que se van a ir revelando posiblemente poco a poco nuevas aristas del denominado caso Audios. Incluso durante la jornada de esta mañana, previo justamente al anuncio de suspender finalmente de sus funciones a la ministra de la tercera Sala Constitucional, Ángela Vivanco, ya habían distintos parlamentarios que habían anunciado la acusación constitucional en su contra y también en contra del ministro Jean-Pierre Matus. Recordemos que hace un mes atrás, incluso antes de la formalización de Luis Hermosillas, él acude también a la Fiscalía Oriente principalmente a prestar declaraciones como testigo en la causa en aquel momento. Pero esta es una investigación que avanza y ya se están anunciando estas primeras acusaciones constitucionales, algo que no veíamos hace bastantes años. Las últimas fueron a 3 ministros del máximo tribunal que en estos momentos ellos ya no se encuentran generando funciones al interior del Poder Judicial, pero en aquella causa en particular fue por liberar a 7 reos específicamente de Punta Peuco por casos de lesa humanidad. Eso derivó en el primer proceso constitucional hacia 13 ministros de la Corte Suprema, que en ese caso no prosperó, pero que en este caso, por supuesto, son varias las etapas que quedan por delante para lo que vaya sucediendo al interior de esta arista política. ¿Qué dijeron? Lo pasamos a revisar inmediatamente. Lo primero que ustedes señalaban: la falta de probidad, el tráfico de influencias y la corrupción en el Poder Judicial son el caldo de cultivo ideal para la consolidación del crimen. Lo que ha develado CIPER respecto a la ministra Vivanco es
extremadamente grave. Por tanto, el día lunes comenzaremos las conversaciones para impulsar una acusación constitucional contra ella y todos los jueces involucrados en el caso Hermosilla. Los antecedentes de CIPE respecto a la ministra Vivanco dan cuenta de la ramificación del cáncer de Hermosilla en el Poder Judicial. Y es de los hechos más graves que hemos conocido en este caso, porque evidencian manipulación de la justicia chilena. Por lo tanto, son antecedentes que ameritan absolutamente avanzar en el estudio y la presentación de una acusación constitucional, que es lo que estamos haciendo junto al diputado Manucheri y que esperamos conversar con otros parlamentarios y parlamentarias. La primera diligencia que voy a solicitar es la incautación del teléfono de la ministra Vivanco. En segundo lugar, la incautación del teléfono del exministro del Interior, Andrés Chadwick. En tercer lugar, la incautación del teléfono del ministro Matus. Y esto para comenzar, porque vamos a solicitar todas las incautaciones de teléfono que consideremos necesarias para despejar las responsabilidades penales que existen respecto de los ministros de Corte Suprema. Los antecedentes de CIPE respecto a la ministra Vivanco dan cuenta de la ramificación del cáncer de Hermosilla en el Poder Judicial. Y es de los hechos más graves que hemos conocido en este caso, porque evidencian manipulación de la justicia chilena. Por lo tanto, son antecedentes que ameritan absolutamente avanzar en el estudio y la presentación de una acusación constitucional, que es lo que estamos haciendo junto al diputado Manucheri y que esperamos conversar con otros parlamentarios y parlamentarias. Bueno, las distintas voces parlamentarias enfocadas en el ámbito político con esta posible acusación constitucional en contra de la ministra de la Tercera Sala Constitucional, Ángela Vivanco. Pero lo que concreto acá, lo que sucede al interior del máximo tribunal es que finalmente se define la suspensión de la ministra Ángela Vivanco. Se abre un cuaderno de remoción por 6 causas en particular y tiene hasta el próximo 30 de septiembre para presentar sus descargos. Entonces, Rodrigo, y por supuesto de ahí en adelante ver si se define removerla de forma oficial. Esta es solo una de las investigaciones en el caso Audios y que en estos momentos salpica al interior del Poder Judicial. Bien.